El nombre que vamos a considerar hoy del Espíritu Santo es Espíritu de gracia y de oración. Había una promesa para el pueblo de Israel. En Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Les repito, Zacarías 12:10. Que se cumplió en el día de Pentecostés, el día en que el pueblo judío ofrecían los primeros frutos de la cosecha. Era llamada la fiesta de la semana o de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Es en Hechos 2, cuando el Señor derramó, con señales bien visibles, el Espíritu Santo, y allí pudieron ver varias señales. Ustedes recuerdan que a las 3 de la tarde, en el día de la Pascua, en que cada hogar fiel al ceremonial judío del Antiguo Testamento se sacrificaba en su casa el corderito pascual. Allí se cumplían muchas de las profecías y de inmediato, antes que oscurezca, el Señor fue sepultado. Pero al comienzo del primer día de la semana, que de acuerdo a las costumbres de la época y hasta el día de hoy, el pueblo judío lo cuenta al verse la primera estrella de la noche, el fin del Sabbat, el Señor resucita. Se aparece a la madrugada del domingo a las mujeres que fueron las primeras en ir a honrarle en la tumba. Ellas se encontraron todas revueltas por un terremoto. La piedra que ellos estaban preocupados porque hacía de puerta, no la podrían mover, estaba puesta arriba de la tumba, en la misma ladera de la elevación del montículo o pequeña lomada montañosa. La tumba estaba vacía. Todos sabemos que el Señor siguió apareciendo resucitado a muchos grupos e individuos. Por ejemplo, está el relato de 1 Corintios capítulo 15. Aquí Lucas habla de un periodo definido de 40 días, que es un modismo para expresar algo prolongado o indefinido. Luego, el clímax de esta introducción nos lleva a Hechos capítulo 2, en el mismo día de la gran fiesta de las cosechas, o sea, 50 días de la Pascua, y todos sabemos la historia. Estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, el gentío estaba alrededor del templo, y se supone que estaban rodeando el lugar de reunión, porque de pronto, en este caso, vemos que hubo señales muy visibles. El Espíritu Santo fue derramado a la iglesia y dice que hubo algo sobrenatural que estaba ocurriendo. En primer lugar, vino del cielo un estruendo como un viento recio. Hechos 2:2 se pudo oír y sentir. En segundo lugar, se le aparecieron lenguas como de fuego. Se pudo ver. En tercer lugar, fue un milagro que se pudo comentar. Fue en esta ocasión, un domingo, que el Espíritu de gracia y de oración inauguró la época del Espíritu de Dios en la tierra. Y esto continúa hasta el día de hoy. El fruto glorioso fue que se añadieron aquel día como 3.000 personas, Hechos 2:42. Las primicias de las multitudes que se agregarían en los días que seguirían. En Hechos 4:4 dice que el número de los varones eran como de 5.000.
Luego dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Hechos 6:7. Algunos autores dicen que en pocos meses la iglesia de Jerusalén llegó a tener más de 30.000 miembros. Por eso fue la persecución posterior de parte de las autoridades judías. Recordemos el apedreamiento de Esteban. Ahora ustedes se imaginan el estado de ánimo de aquellos discípulos viendo semejante cosecha. Cuánto gozo, cuánta emoción, cuántas lágrimas. Fue un día de gloria. Vieron los primeros frutos de la gran cosecha. Y fue justamente el día de Pentecostés. En esa fiesta, en la culminación de la Pascua judía, en la fiesta de las primicias, los primeros frutos del Evangelio de Jesucristo, muerto, resucitado, exaltado a la diestra de Dios. Fue el primero de los triunfos y el cumplimiento de las diferentes profecías que hablaban de la venida del Espíritu Santo, que en realidad marcó el comienzo de una nueva era, la era de la gracia de Dios, la revelación de un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, la Iglesia de Cristo. Ver en Efesios capítulo 3, la cual muestra la multiforme sabiduría de Dios por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Debemos orar, decirle al Señor, ayúdame a aceptar por fe, a disfrutar de este espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10, para conocerte más y más, que pueda mostrar al mundo el triunfo de la cruz sobre la muerte y el pecado. Les dejo para que podamos agradecer al Señor, porque en su gracia Él nos alcanzó. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Será hasta mañana, si Dios quiere.